Hola, hola, buenas tardes, un videito más de recomendación literaria. El día de hoy vamos a platicar sobre un libro muy interesante, bueno, que me parece muy interesante, que es una novela de el genial escritor sueco de novela negra llamado Henning Mankell. Seguramente algunas de ustedes ya lo ubican, sin embargo, en caso de que no, pues es uno de mis autores predilectos. Y el día de hoy les quiero platicar sobre una de sus obras llamada Huesos en el Jardín. Entonces, como esta obra no la tengo en físico, sino que la tuve que comprar para leerla en Kindle, les quiero mostrar la carátula, a ver si se alcanza a ver, creo que sí, ahí está, Huesos en el Jardín. Y la pueden adquirir si les interesa, si les llama la atención en Amazon. La pueden encontrar para lectura en Kindle o para lectura en tabletas, celulares, etcétera, únicamente bajando la aplicación de Kindle. Entonces les quiero platicar un poco sobre ella. ¿Por qué? Porque es una de las, en realidad es como la última de las obras de Henning Mankell. Sin embargo, está ubicada en un tiempo previo a la última novela. Ahorita les explicaré un poquito más al respecto. Sin embargo, de inicio pues vamos a platicar sobre Henning Mankell. Henning Mankell fue un escritor sueco. Él falleció en el 2015, tenía 67 años. Muy joven y sin embargo muy prolífico. Escribió más de 15 novelas y escribió diversos textos, diversos libros, de esas personas que bastante se enfocaban en el arte de escribir. Y Henning Mankell tuvo el acierto de escribir una serie de novelas con un personaje llamado Kurt Wallander. Y fue tal el éxito que fue traducido a más de 35 idiomas a nivel mundial. Sus libros fueron traducidos a más de 35 idiomas. Y también se realizaron dos series por parte, una de ellas me parece que fue por parte de la BBC de Londres, y no recuerdo la otra empresa que hizo la otra serie. Sin embargo, incluso Netflix acaba de sacar, tiene a lo mejor medio año que sacó una serie en donde la tituló como El joven Wallander, ¿no? Que es el mismo personaje ambientado eh, muchos años atrás del origen de estas novelas. Entonces, Henning Mankell lo que tuvo fue el acierto de crear a este personaje y de dotarlo de ciertas características muy interesantes, como ser un ser humano común y corriente. Una persona que se está divorciando en su primer libro, que se llama Asesino sin rostro. Muestran a Kurt Wallander de 40 y tantos años, en pleno divorcio, que no se habla con su hija, que no se habla con su papá o se habla un poco golpeado, y que de alguna forma le tocan resolver casos muy complejos en donde él mismo se cuestiona qué tan bueno o qué tan malo es. Entonces, Henning Mankell, además de esta serie de Kurt Wallander, escribió sobre algunos otros temas, sobre algunos otros personajes. Sin embargo, el más emblemático fue el del inspector Kurt Wallander. Entonces, él falleció de cáncer, lamentablemente, y en algunas de sus últimas entrevistas, pues él ya estaba consciente de que probablemente le quedaba poco tiempo, y aún así, pues él intentaba seguir escribiendo y seguir con su escritura, pues alegrando a aquellas personas aficionadas a su modo de escribir, entre las cuales me encuentro yo. Vamos a platicar un poco sobre Huesos en el Jardín. Huesos en el Jardín es un libro que en realidad salió publicado en el 2013 y él lo escribió en el 2002, solo que le faltaba un poco como editarse. Al parecer solamente había salido en Holanda, publicado, y entonces en el resto de los países no había llegado esta traducción. Y ubicado en el tiempo, digamos que fue el último libro publicado de la serie. Sin embargo, su temporalidad es anterior al último que había salido. Para algunos que iban siguiendo conforme salían los libros de Wallander, si escuchan mucho ruido son mis perritos saludando. Para muchos que habían seguido cada publicación de Henning Mankell, digamos que fue un soplo muy interesante, porque en teoría ya había terminado la serie. Entonces, encontrarte con una nueva historia fue muy interesante, aunque obviamente está ubicada antes
de la última historia. Como sin necesidad, por decirlo de alguna forma, de rescatar a ese personaje de la última historia, sino lo más sencillo, el recurso más simple, que de hecho también lo utilizó el autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. En lugar de revivir al personaje o en lugar de recuperarlo de la situación en donde lo dejaste en el último, pues simplemente lo que haces es que ubicas la siguiente historia en una temporalidad previa. Y fue lo que hizo Henning Mankell, seguramente conocedor de este recurso que utilizó años antes Arthur Conan Doyle con su personaje Sherlock Holmes. Entonces él hizo pues lo mismo, ubicó o rescató a este personaje, pero ubicándolo un poco atrás. Y es una historia corta, es una novela corta. Algunos se decepcionaron al leerla porque la costumbre es que conforme fue avanzando la serie, los libros cada vez eran más complejos, cada vez eran más gruesos. No los tengo en este momento aquí porque estoy remodelando el estudio. Pero bueno, los libros, el primero es de este grueso, el segundo es así, el tercero es así, y cada uno iba aumentando. Entonces, esta novela es de las chiquitas. Es una novela corta, es una novela que se lee muy rápido. Sin embargo, pues ya tiene esta misma continuidad de cómo es el personaje, de cómo investiga, de cómo es su entorno. Entonces creo que es una muy interesante historia. Y si uno lee de acuerdo al orden lógico de lectura en función del tiempo que aparece en ellas, no de cuando fueron publicadas, pues la historia se lee muy bien. Entonces, ¿de qué trata? Les quiero compartir la sinopsis de esta historia. Huesos en el jardín trata de lo siguiente. En octubre del 2002, un Kurt Wallander cansado y refunfuñón va a visitar a la que podría ser la casa de sus sueños, en la campiña de Loderup. Sin embargo, mientras deambulaba a solas por el jardín de la casa, rumiando sobre si comprarla o no, tropieza con algo semioculto entre la hierba. Para su sorpresa, son los huesos de una mano. Esa misma noche, cuando los técnicos encienden sus focos y cavan alrededor, sale a la luz un cadáver, o mejor dicho, un esqueleto, que, según los forenses, presenta signos de ahorcamiento y que lleva más de 50 años enterrado en ese jardín. Muy poco antes de Navidad, y pese a los recortes presupuestarios en la policía de Scania, Wallander, Martison y Stefan Littman, el protagonista de otra historia llamada El retorno del profesor de baile, echan horas para investigar lo que parece ser un asesinato muy antiguo. Pero, ¿cómo investigar una desaparición ocurrida hace 60 años? ¿Es posible esclarecer un crimen cometido tanto tiempo atrás? Cuando ya están a punto de darse por vencidos, Wallander regresa al jardín de lo que podría ser su futura casa. Y algo suscita en él nuevas sospechas que se convertirán en un nuevo hallazgo. Entonces, es muy interesante porque la novela negra, a partir de 1930 aproximadamente, se convirtió en el sitio por medio del cual, de una forma muy cruda, de una forma muy honesta, muy cruel incluso, se podía denunciar ciertas cosas. Y Kurt Wallander ocupa todas sus novelas para hacer diversas denuncias. Entonces, esta también es una denuncia ante ciertos eventos que para él eran inaceptables y que, por supuesto, probablemente en ciertas noches le generaban insomnio, y por eso trato de transmitirlo en esta novela. Entonces, primero, ¿qué no me gustó? Pues que es muy cortita, es muy cortita, y bueno, pues cuando uno se acostumbra a leer unos libros de este vuelo, pues como que nos falta un poco más de historia. Sin embargo, eso fue lo único que no me gustó, porque la historia en sí es bastante interesante, bastante compleja, aunque se resuelve muy rápido, y entonces da esta sensación de que pudo haberle agregado más información, más contexto, más giros, etc. Sin embargo, ¿por qué es genial? Bueno, pues porque, número uno, para aquellos que adoramos a este personaje, el inspector Kurt Wallander, pues es reencontrarnos con un viejo amigo. Número dos, porque es una novela que lo que hace es denunciar principalmente tres cosas. Lo primero, que la violencia sigue creciendo, que la violencia sigue incrementando, que la violencia cada vez es más compleja, cada vez se generan nuevas situaciones que dan la sensación de que los asesinos, los asaltantes, los que cometen fraudes, los que hacen robos, van un paso por delante de los policías.
Entonces Kurt Wallander, pues una vez más pone esto, que ya lo había mostrado en varias otras de sus novelas, pone esto bajo o sobre la mesa, ¿no? Sobre la mesa de que la delincuencia está más organizada en ocasiones que la policía. Y estamos hablando de Suecia. Si él hubiera vivido en México, hubiera vivido en América Latina, cualquier país, bueno, o incluso en Estados Unidos, no sé qué hubiera escrito. Eh, o probablemente hubiese escrito lo mismo con mayor énfasis. El segundo punto que él lo que hace es denunciarlo es la violencia doméstica, porque aquí lo que se da, sin ánimo de spoilear, simplemente un poco para tener un contexto, pues es precisamente una situación de evidencia de asesinato doméstico, ¿no? Que es precisamente lo que acontece en el día a día en todos los países del mundo, principalmente en países del tercer mundo, como en el cual estamos actualmente. Entonces estos asesinatos terribles, generalmente realizados de hombres hacia mujeres, en donde es relativamente sencillo pues desaparecer a las personas, desaparecer a las mujeres. Y entonces la segunda denuncia que él hace es precisamente esto, y la tercera denuncia que él hace en esta novela, desde mi punto de vista, es sobre esos crímenes del pasado, sobre qué tantos recursos las autoridades brindan para tratar de esclarecer crímenes del pasado, cuando en realidad la presión social y la presión que incluso la misma sociedad pone sobre las autoridades es que resuelvan los crímenes actuales. Como los crímenes actuales se siguen dando y como las situaciones terribles siguen aconteciendo, pues probablemente, salvo los familiares directos de esos desaparecidos, de esos asesinados hace tiempo, en general la sociedad ya no le importa tanto lo que pasó hace 10, 20, 50, 70 años o 100. Entonces, creo que es relevante identificar que en muchas ocasiones pues ya lo pasado a pocas personas les importa. Y eso es precisamente una de las cosas que Henning Mankell trata de poner el dedo en la llaga con esta novela. Y de decir, si a alguien le importa, pues algo se puede hacer, y si a nadie le importa, pues entonces simplemente pasan a estadísticas o a casos por descubrir o por resolver. Entonces creo que es una novela muy interesante, creo que es una novela que sí hemos seguido todo el canon, todas las historias de Henning Mankell, es imprescindible leer, y sobre todo es muy actual, porque lamentablemente pues nos narra tres problemáticas que son presentes por lo menos en nuestro país. Un rebase de la parte criminal con respecto a la parte policíaca, otra circunstancia de la violencia doméstica que se sigue suscitando y que no parece disminuir, y una tercera circunstancia que es el presupuesto que se asigna para resolver casos del pasado. Entonces creo que es pertinente para aquellos que están interesados o estamos interesados en estos temas, pues echarle una leída a Henning Mankell, a todas sus novelas. Este en particular creo que hace clic con estos temas que acabo de mencionar. Y bueno, pues yo le puse una calificación de 9, si no mal recuerdo, porque siempre me gusta calificar estas novelas que leo. Le puse una calificación de 9 porque estoy acostumbrado a leer algo mucho más amplio del mismo autor. Sin embargo, pues es una novela rápida, una novela ágil. Y también es grato cuando uno termina un cuento, una novela, un texto. Se siente uno motivado a seguir leyendo. El costo que tiene actualmente esta novela lo pueden encontrar en Amazon, la pueden encontrar solamente en formato digital, es de 159 pesos, es de la editorial Tusquets. Sin embargo Tusquets ahorita no está imprimiendo nuevamente estos libros, quizá porque no tienen tanto punch, no son bestsellers, no son de aquellos a los que más mercadotecnia o dinero se les deposita para que la mercadotecnia sea amplia. Entonces solo aquellos que nos fascinan este tipo de historias pues podríamos pedir que las imprimieran. Sin embargo somos poquitos. Entonces si la quieren leer y no quieren esperar a que se las manden de España y les cueste 1000 pesos, pues pueden comprarla en 159 pesos. Creo que es una buena inversión.
Y bueno, esto era lo que les quería platicar el día de hoy. Muchísimas gracias como siempre a aquellos que me están observando en vivo y a aquellos que me observarán posteriormente. Si algo de lo que estamos conversando, platicando les parece relevante, por favor compártanlo en sus propias redes, porque así más personas pueden tener acceso a estas recomendaciones. Y pues también díganme qué quieren que les recomiende, qué tipo de libros, para qué tipo de personas. Quiero agradecer por supuesto a todos aquellos que comparten y han compartido previamente las transmisiones, porque gracias a ello pues seguimos creciendo y seguimos siendo cada vez un grupo más amplio de gente interesada en leer y en recomendaciones literarias. Y bueno, pues agradecer en particular a quienes ahorita me están viendo, que es Gude. Gracias Gude por estar aquí. A Pau Rosas, gracias por estar aquí, Pau. Y Sandy dice, con cada reseña que haces de Henning Mankell se incrementan mis ganas de leer todos sus libros, y ahora que estoy empezando con Asesinos sin Rostro, confirmo que se está convirtiendo en uno de los favoritos. Gracias por la recomendación. Al contrario, Sandy forma parte de nuestro club de lectura, de conversación y lectura El Sabueso, y bueno, estamos leyendo justamente a Henning Mankell, pero el primerito, que es Asesinos sin Rostro. Entonces, pues bueno, yo soy fan de Henning Mankell, soy fan del personaje Kurt Wallander, casi tanto como de Sherlock Holmes. Y bueno, si a alguno de ustedes les gusta ese tipo de lecturas, pues brincar a Henning Mankell creo que estaría bastante interesante, porque además, aunque son libros escritos en 1990, 1985, 2002, 2009, su último libro fue del 2009, son muy actuales y parecerían escritos apenas hace un año. Entonces creo que incluso pudo vislumbrar un poco algunos cambios que se iban a suscitar. Entonces creo que está bastante interesante, si a ustedes les gusta un poco esto de la novela negra, que le entren a Henning Mankell. A veces experimentamos con algunos otros autores no tan reconocidos a nivel mundial, y quizá empezar por uno con tanta fama, con tanto punch, puede ayudarnos a que nos enganchemos con el género. Entonces se los dejo como recomendación. Y como siempre, al final de estos videos me gusta hacer algunas invitaciones, algunas recomendaciones, porque considero que el mundo de la lectura es formidable y a muchos de nosotros nos ha venido de maravilla en esta circunstancia de la contingencia el tener a la mano libros. Entonces les quiero hacer 3 recomendaciones. La primera de ellas es que se metan a la página Fondo en Línea del Fondo de Cultura Económica, se vayan a la parte de libros gratuitos y lean lo que el Fondo de Cultura Económica nos está permitiendo leer de forma gratuita. Si a ustedes lo que les gusta son las novedades, si a ustedes lo que les gusta son estos libros, no los clásicos, porque sienten que ya son muy antiguos y que las historias ya no encajan con ustedes, con su actualidad, con el mundo moderno, no se preocupen, el Fondo de Cultura Económica está haciendo algo maravilloso, que es poner de forma gratuita para lectura online, es decir, requerimos tener internet, pero en general si me están viendo pues es porque tienen internet. Lo que está haciendo es poner varios libros maravillosos gratuitos durante 2 semanas para lectura libre, y eso es maravilloso porque no he visto que otras librerías lo hagan. ¿Por qué lo hace el Fondo de Cultura Económica? Bueno, pues porque es la librería del pueblo, porque forma parte del gobierno y porque de alguna forma lo que están intentando es hacer literalmente una república de lectores. Entonces yo soy mediador de lectura, yo formo parte del Fondo de Cultura Económica como voluntario, no me pagan, y por eso pues les recomiendo que se acerquen al Fondo de Cultura Económica. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, la de siempre, cada sábado hacemos un club de conversación y lectura de 6 a 7 de la noche, en donde conversamos sobre algunos de estos libros geniales que estamos leyendo, que a veces algunos los propongo yo, a veces algunos los proponen otros miembros del grupo, y bueno, es muy interesante, a mí me parece muy interesante, y creo que al final, como todos hablamos, todos tenemos cierto tiempo para poder compartir qué pensamos, cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos leyendo, qué sentimos, etcétera. Yo creo que es bastante catártico y bastante interesante. Esa es la segunda recomendación o invitación que les quiero hacer, a que se incorporen, y en cualquier momento se pueden inscribir, y lo vamos a tener, si la vida nos lo permite, durante todo 2021, cada sábado de 6 a 7 pm por Zoom.
talleres online. Y la tercera recomendación es el día de mañana voy a comenzar un curso de creación, lectura y creación de cuentos terapéuticos, que como hago en conjunto con Pilares, tampoco trabajo en Pilares, lo hago de forma totalmente voluntaria. Pilares lo que hizo fue ayudarme a hacer una convocatoria masiva y tuvimos más de 50 personas interesadas en formar parte del grupo, y solo aquellos que, los 30 primeros que lanzaron su correo electrónico o su mensaje, fueron aceptados. Entonces, si alguno de ustedes quiere formar parte de ese grupo, comenzamos mañana. Y pues ya no hay lugares, pero pueden mandarme un mensajito si quieren entrarle, y con mucho gusto pues los incorporamos. A veces para los eventos que son gratuitos, algunas personas no lo valoran tanto. Honestamente, este curso, yo he tomado varios cursos similares, cuestan 1,200 pesos. Entonces, a veces la gente requiere, por alguna extraña razón, hacer un pago para valorar aquello que está recibiendo. Este curso lo que hago es tratar de hacerlo gratuito, porque creo que es maravilloso que la gente de forma gratuita pueda tener acceso a cuestiones culturales, y el único compromiso es que traten de replicarlo, que a su vez se comprometan no conmigo, sino con ustedes mismos, con ellas mismas, con ellos mismos, que los participantes se comprometan a intentar replicarlo, intentar compartirlo con alguien, con sus sobrinos, con sus hijos, con su pareja, con sus alumnos, qué sé yo. Entonces, esa es la idea. El ir haciendo como una pequeña cadena de favores en cuestión de eventos gratuitos, para que a su vez estos se vayan difundiendo. Y entonces el día de mañana, si ustedes quieren formar parte de este taller, es un taller de lectura y creación de cuentos terapéuticos. Como lo hacemos con Pilares, no podríamos incluir la parte de terapéuticos, la palabra terapéuticos, entonces lo cambiamos por taller de lectura y escritura de cuentos para escuchar tus emociones, pero en realidad es taller de lectura y creación de cuentos terapéuticos. Y como el nombre lo indica, ustedes van a crear algunos cuentos terapéuticos. ¿Para quién? Para ustedes, de circunstancias que estén atravesando, que estén viviendo. Entonces la invitación es, si quieren formar parte, mándenme un mensajito y los incluimos. ¿Por qué? Porque podemos. Y bueno, eso era todo lo que les quería compartir el día de hoy. Les invito a que se queden en casa si pueden. Yo sé que a veces la cuestión económica y la cuestión laboral no nos lo permite, pero si pueden quedarse en casa, inténtenlo el mayor tiempo posible, y si pueden quedarse en casa leyendo, estaría maravilloso. Si la vida nos lo permite, nos vemos mañana. Si la vida nos lo permite, nos vemos el sábado. Si la vida nos lo permite, nos vemos aquí el próximo miércoles, aunque probablemente nos vamos a ver una hora más tarde, porque me parece que será pertinente modificar el horario para que más personas también se puedan conectar en este 2021. Y bueno, ya hablé mucho. Muchísimas gracias por su amable atención, por darme lo más valioso que tienen, que es su tiempo, y les mando un abrazo enorme y les deseo feliz noche y felices lecturas. Nos vemos cuando nos toque volver a vernos. Abrazos fuertes. Chao.